Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Doken. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero hacer una aclaración muy importante: que este canal no toma partido político, ni de izquierda ni de derecha. Mi objetivo es únicamente informar con datos verificables y documentados. Hoy vamos a recorrer la vida de una de las figuras más polémicas de la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Desde sus inicios en La Plata hasta su condena del 17 de julio de 2023, vamos a ver cómo una estudiante de Derecho se convirtió en una de las políticas más influyentes del país. Así que acompáñenme en este recorrido de más de 70 años de historia. Empecemos por los primeros años. Cristina Elizabeth Fernández nació el 19 de febrero de 1953 en La Plata, Buenos Aires. Sus padres eran Eduardo Fernández, empleado de autobuses, y Ofelia Esther Wilhelm, de ascendencia alemana. Una familia de clase media que, como muchas otras, tenía el sueño de que sus hijos accedieran a la universidad. Y aquí ya tenemos la primera curiosidad: Cristina no nació en el sur patagónico como muchos creen por su posterior vinculación con Santa Cruz, sino en pleno corazón bonaerense. Educación y formación. Cristina estudió en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia en La Plata. Desde joven mostró aptitudes para el debate y la oratoria, algo que claramente le serviría más adelante. En 1971 ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata para estudiar abogacía. Era una época convulsionada en Argentina, con el gobierno militar y los movimientos estudiantiles en plena efervescencia. Durante sus años universitarios, Cristina se involucró en la militancia política, específicamente en la Juventud Universitaria Peronista. Aquí es donde comenzó a forjar su identidad política y, dato no menor, donde conoció a quien sería su compañero de vida y socio político. En 1974, mientras cursaba su carrera, Cristina conoció a Néstor Kirchner, un estudiante de Derecho oriundo de Río Gallegos. Según relatan ambos en diversas entrevistas, se conocieron en una asamblea estudiantil, y aparentemente fue amor a primera vista, o al menos, sociedad política a primera vista. Néstor ya tenía cierta experiencia política en Santa Cruz, y Cristina encontró en él no solo un compañero sentimental, sino también un mentor político. Se casaron el 9 de marzo de 1975, cuando ella tenía 22 años, y el 25, después del casamiento, la pareja se mudó a Río Gallegos, Santa Cruz. Para Cristina, acostumbrada al ambiente universitario platense, debe haber sido todo un cambio adaptarse a la vida en la Patagonia. Allí instalaron un estudio jurídico conjunto, especializándose en derecho comercial y civil, pero como veremos, el derecho era solo el trampolín hacia algo mucho más grande. En 1977 nació su primer hijo, Máximo, y en 1989, Florencia. Una familia que crecía mientras los padres construían su futuro político. Santa Cruz, el laboratorio político. Los años 80 fueron cruciales para la pareja. Néstor comenzó su carrera política en Santa Cruz, y Cristina no se quedó atrás. En 1985 fue elegida diputada provincial, convirtiéndose en una de las legisladoras más jóvenes de la provincia. Aquí empezamos a ver el patrón que los acompañaría toda la vida: donde iba uno, seguía el otro. Cuando Néstor fue elegido intendente de Río Gallegos en 1987, Cristina siguió ascendiendo en la política provincial. En 1989, Cristina dio el salto a la política nacional al ser elegida diputada nacional por Santa Cruz. Durante su mandato, se especializó en temas de derechos humanos y legislación laboral, pero el verdadero impulso llegó en 1991, cuando fue elegida senadora nacional, también por Santa Cruz. En el Senado se destacó por su oratoria y su capacidad de debate, algo que ya empezaba a llamar la atención de los medios nacionales. Mientras tanto, Néstor escalaba posiciones hasta llegar a ser gobernador de Santa Cruz en 1991, cargo que ocuparía por 12 años consecutivos. Durante los años 90, mientras Carlos Menem gobernaba el país con su modelo neoliberal, los Kirchner se posicionaron como opositores internos dentro del peronismo. Esta posición les permitió construir una identidad política diferenciada. Cristina, desde el Senado, criticó las privatizaciones y las políticas económicas menemistas. Era una voz discordante dentro de su propio partido, lo que paradójicamente la fortaleció de cara al futuro. En 1995 fue reelecta senadora, consolidando su posición como una de las figuras emergentes del peronismo alternativo. 2003, el año que cambió todo. El 2003 marcó un antes y un después.
Néstor Kirchner llegó a la presidencia con apenas el 22% de los votos, después de que Carlos Menem se bajara del balotaje. Era un presidente débil que necesitaba fortalecer su liderazgo. Cristina jugó un papel fundamental en este proceso, no solo como esposa del presidente, sino como su principal operadora política en el Congreso. Mantuvo su banca de senadora y se convirtió en el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. En 2005, Cristina tomó una decisión audaz, se presentó como candidata a senadora, pero no por Santa Cruz, sino por la provincia de Buenos Aires. Era una movida arriesgada, pero necesaria para construir un liderazgo nacional propio. Ganó con el 46% de los votos, derrotando a Hilda González de Duhalde, esposa del expresidente Eduardo Duhalde. Esta victoria la consagró como una figura nacional con peso propio, no solo como la esposa del presidente. Con Néstor imposibilitado de reelegirse inmediatamente, la pareja tomó una decisión sin precedentes en la historia argentina. Cristina se presentó como candidata a presidenta. La campaña fue intensa, con críticas que iban desde su experiencia hasta su género. Pero el 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de Argentina, con el 45% de los votos. Cristina asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2007, en un momento de bonanza económica. Los precios de las commodities estaban altos, y Argentina parecía haber superado la crisis de 2001. Sin embargo, rápidamente aparecieron los primeros conflictos. El más notable fue el enfrentamiento con el campo por la Resolución 125, que establecía retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. El conflicto se extendió por 4 meses, entre marzo y julio de 2008, y terminó con la derrota del gobierno cuando el vicepresidente Julio Cobos votó en contra en el Senado. Un momento que quedaría grabado en la historia política argentina. La crisis financiera mundial de 2008 también impactó en Argentina. El gobierno respondió con medidas como la estatización de las AFP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y el incremento del gasto público. Estas medidas generaron debates sobre el modelo económico y la sustentabilidad fiscal, temas que acompañarían todo el mandato. El 27 de octubre de 2010 Néstor Kirchner murió súbitamente de un infarto. Para Cristina no fue solo la pérdida de su compañero de vida, sino también de su principal consejero político. Las imágenes de Cristina en el funeral, vestida de negro y con lágrimas en los ojos, se convirtieron en un símbolo. Muchos pensaron que su carrera política terminaría ahí. Pero Cristina demostró una fortaleza inesperada. En 2011 se presentó a la reelección y obtuvo una victoria aplastante, 54% de los votos, la mayor diferencia en una elección presidencial desde 1983. El voto bronca se había convertido en voto compasión, y Cristina inició su segundo mandato con un respaldo popular inédito. Pero no todo puede ser bueno para la exmandataria. Aquí entramos en el capítulo más complejo y controvertido. Durante los años de gobierno kirchnerista comenzaron a surgir denuncias sobre presuntos actos de corrupción. Uno de los primeros casos fue el de las empresas Otesur y Los Sauces, vinculadas al alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios que tenían contratos con el Estado. La justicia investigó si estos contratos fueron una forma encubierta de recibir coimas. El caso involucra propiedades en el Calafate y Buenos Aires, alquiladas a precios superiores a los del mercado a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Otro caso complejo es el conocido como la Ruta del Dinero K, que involucra el presunto lavado de dinero a través de múltiples operaciones financieras. La justicia investiga cómo la familia Kirchner multiplicó su patrimonio durante los años de gobierno, pasando de ser una familia de clase media a tener un patrimonio millonario. En 2018 estalló el caso conocido como Cuadernos de las Coimas, basado en las anotaciones de Óscar Centeno, chofer de Roberto Berate, ex subsecretario de Coordinación de Control de Gestión Pública. En estos cuadernos se detallaban supuestos pagos de empresarios a funcionarios kirchneristas. Aunque Cristina no aparecía directamente mencionada, era señalada como la cabeza de la supuesta organización. Pero el caso que finalmente llevó a su condena es el de la obra pública de Santa Cruz. La justicia determinó que durante los gobiernos kirchneristas se adjudicaron obras públicas de manera direccionada al empresario Lázaro Báez, quien había sido empleado bancario y socio de Néstor Kirchner. Según la sentencia, las obras fueron sobrefacturadas y muchas de ellas quedaron inconclusas, causando un perjuicio al Estado de más de 5.000 millones de pesos.
El 17 de julio de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. La sentencia se basó en el caso de Obra Pública de Santa Cruz, y la consideró coautora de un esquema de corrupción que defraudó al Estado argentino. Sin embargo, al tener fueros como vicepresidenta y senadora, la condena no es efectiva hasta que se agoten todas las instancias judiciales. Actualmente, Cristina Kirchner no cumple prisión efectiva debido a sus fueros parlamentarios y a que la sentencia puede ser apelada ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema. En caso de confirmarse la condena, por su edad, más de 70 años, correspondería prisión domiciliaria. Lo que efectivamente terminó pasando, y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Cristina Fernández de Kirchner, desde una estudiante de Derecho en La Plata hasta convertirse en la primera mujer presidenta de Argentina y luego ser condenada por corrupción. Una vida marcada por el poder, la controversia y los extremos. Para algunos, una defensora de los derechos sociales, para otros, una símbolo de la corrupción política. Lo que es indiscutible es que Cristina Kirchner marcó una época en la historia argentina y su legado seguirá siendo debatido por generaciones. Recuerden que este video tiene fines informativos y se basa en hechos documentados y resoluciones judiciales. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Y cuéntenme en los comentarios qué otros personajes políticos les gustaría que analicemos. Y ya por último recordarte que puedes apoyarnos en Patreon para poder hacer crecer este canal y seguir dando más historias. Nos vemos en el próximo video.